Hola a todos, mi nombre es Carolina y bienvenidos a este video en el que les voy a contar de las últimas lecturas que tuve en estos últimos meses desde julio. Así que comencemos. Bueno, empezando por julio, como algunos de ustedes saben, ese mes lo dedico a leer literatura colombiana o sobre Colombia. Y ese mes leí 4 libros. El primero de ellos fue El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Este libro lo tenía súper pendiente, es un libro, digamos, icónico de nuestro país. Es una biografía novelada en la que el autor Héctor Abad Faciolince nos cuenta la historia de su familia, específicamente de su papá, que fue asesinado en 1987. Y pues como les dije en el blog, es un libro doloroso pero necesario. El autor se pudo sentar solo a escribirlo 10 años después de que esto sucedió. Y la verdad vemos una historia que nos muestra la cotidianidad de una familia acomodada antioqueña y nos muestra la relación que tenía con su papá, que es una relación que me pareció muy especial, una relación muy profunda, de mucha confianza. Ellos eran los únicos hombres, como entre 12 mujeres, entonces estaban unidos en la casa. Nos va contando también cómo su papá fue médico y su obsesión era tener agua limpia en Medellín, trabajar desde la prevención, y pues esto no le gustó a muchos médicos y a muchos políticos, y vamos viendo cómo él se va metiendo entre comillas en problemas y a la gente no le gusta lo que está haciendo hasta que todo esto desencadena en que lo asesinen. O sea, es una muestra de la intolerancia y la violencia que ha atravesado nuestra historia y, y pues sí, creo que es un libro necesario. Me gustó mucho sumergirme en esa cotidianidad, la comida, lugares de los que hablan, de los que uno conoce, porque se desarrolla en la ciudad de Medellín. Al mismo tiempo es un libro con el que discutí muchas cosas porque no con todo estaba de acuerdo, y también a veces percibía como todavía mucho resentimiento en las palabras de Héctor, pero lo reitero, es un libro que es como necesario y hace sentir muchas cosas. Por fin leí este libro clásico, un libro colombiano necesario, y bueno, en el blog pueden ver más detalles de cómo fui descubriendo el libro, sintiendo el libro y todo lo que pienso de él. Mi segunda lectura en junio fue este libro pequeñito de Confama que se llama El veneno de los dragones, historias del río al socavón, escrita por Juan Miguel Álvarez. Estos libritos son estos que entregan en el metro de Confama y me encantó, creo que va a ser de los libros favoritos del año. Y este libro son unas crónicas sobre la minería en Colombia y todo el problema ambiental y social que hay alrededor de esto. La verdad yo no sabía muchas cosas de la minería y de todo el problema ambiental que hay con ello. O sea, sí sabía que causaba problemas, pero aquí uno logra entender cómo y por qué. Él va a 4 lugares: va a Río Quito en Chocó, va a Segovia en Antioquia, va a La Encaramada en Bolívar y a Guarandá en Sucre, que son lugares sumamente afectados por la minería y por la contaminación con mercurio. Y habla con las personas, nos cuenta historias y, o sea, me encantó este libro. El objetivo es generar conciencia y sí que la crea, porque uno queda como primeramente tan preocupado y tan impotente, pero luego es como listo, bueno, ¿y qué se está haciendo? O sea, es algo que te mueve a buscar más, a ver qué está pasando. Y, o sea, me encantó la manera en la que escribe, todo lo que aprendí de ese librito. También está el video del lanzamiento que se los puedo dejar en la descripción. Además a mí me encanta la portada, miren. Y pues bueno, también en el blog pueden ver más sobre esto y les dejo abajo también el link de la conferencia. Increíble, la verdad. Si quieren aprender sobre la minería, sobre esta problemática, quieren ver qué está pasando en nuestro país sobre esto, este librito es lo que tienen que leer. Que si no están en Medellín, pues en la página de Confama también están en PDF. El siguiente libro que leí también es un libro de esta colección de Confama y del Metro y se llama La multitud errante de Laura Restrepo. Nunca había leído a la autora, es una autora colombiana de las más conocidas e importantes. Y pues este libro también trata, es una novela muy cortica. Y aquí también vemos la problemática de nuestro país, que es la violencia. O sea, la verdad todos estos libros, estas lecturas fueron un poco pesadas,
porque están marcadas por eso, por esta violencia y el abandono y las problemáticas, las cosas negativas que hay en el país. Y en este conocemos a 7x3, que si leen el libro pues van a saber por qué se llama así, que es un hombre que por la violencia fue separado de su mamá adoptiva y pues bueno, lo que él hace es que ya se va caminando por el monte, por los ríos, de pueblo en pueblo, de albergue en albergue, contando pues su historia y buscando a esta mujer que se llama Matilde Lina y la quiere encontrar porque fue separada de su mamá y esa es la historia de muchas personas en Colombia, sobre todo en el campo. Y él nos cuenta esta historia de cómo llegaron y a la gente le tocó salir corriendo y les tocó dejar todo lo que tenían, la ropa, las vacas, las gallinas, su casa y correr para el monte con lo que tenían puesto. Entonces es una historia que nos sitúa allí con ellos. Esta multitud errante son esas personas que están por ahí de lugar en lugar, de albergue en albergue. Son personas que tienen algo que decir, una historia que contar, algo que denunciar. Son personas que tenían una vida, la quieren recuperar y no parece que la fueran a recuperar pronto. Esa novela yo la verdad me sentía leyendo como una crónica y al mismo tiempo eso no permitió que yo me conectara mucho y la sintiera como una novela y la atesorara como así, porque también siento como que no terminó y siento que así es la historia del país. Entonces esto para mí se sentía como una crónica y se parece más a una crónica que a una novela. Sin embargo, eso no le quita pues el valor. Hay muchas cosas que se pueden leer entre líneas aquí, que se pueden como analizar de la historia del país. Entonces sí, fue mi primer acercamiento con la autora y espero leer otras cosas de ella. Y ya el último libro que leí en julio es El reino de la posibilidad de Yolanda Reyes. Este es un ensayo que ella escribió en la pandemia y pues la verdad trata de muchas cosas. Yo al principio como que no conecté mucho con él porque eran muchas cosas al mismo tiempo. Ella hace muchas preguntas que no se responden, son como preguntas para pensar. Entonces me costó. Sin embargo, cuando uno ve las entrevistas y ella habla de este libro, pues uno ya puede hacer la conexión y ver tantas cosas. Es un libro que habla de la educación, de los niños, de la historia de Colombia, de la violencia. O sea, son todos estos temas como al mismo tiempo ahí. Todo es como para contarnos que sí, que hay heridas en el país, que nuestra historia ha sido violenta, pero tenemos como todo un reino de la posibilidad, sobre todo con los niños, al educarlos, al darles libros para que lean. Ella habla de un concepto que es dar de leer, es como dar alimento y pues está en nuestras manos como adultos generar estos lugares, estos momentos, dedicar tiempo a los niños, que es algo que cuesta tanto porque uno adulto se siente tan ocupado o tan cansado que no le queda como energía para esto, pero o sea, es un sacrificio que va a recompensarse completamente. Entonces es más bien como un préstamo que uno hace. También ella trabaja en bibliotecas, tiene como un programa para los niños para incentivar la lectura antes del preescolar, imagínense, o sea, desde tan chiquitos que ya estén ahí rodeados de libros. Acá hay como una opinión de Darío Jaramillo que resume como muy bien y dice: no conozco a nadie que pueda escribir con tanta sabiduría sobre lo que significa ser niño y sobre lo que deberíamos entender como educación como lo hace Yolanda Reyes en El reino de la posibilidad, este libro imprescindible. Entonces un libro recomendadísimo si quieren como reflexionar de estos temas de la educación, de la literatura, de nuestra historia particular de Colombia trazada de nuevo por la violencia, pero de una manera pues muy interesante y muy esperanzadora. Además, uno del libro también se queda con unas reflexiones y unas frases súper bonitas, que vale la pena compartirlas y hablar alrededor de ellas. Ahora pasamos a agosto. Ese mes lo empecé con el libro de nuestra lectura conjunta de Jane Austen, que ya casi terminamos, que para agosto fue Emma. Este libro fue muy controversial. Habían muchas expectativas, no sabíamos si nos iba a gustar, si no, habían opiniones súper divididas, no hay como grises, es como que ¿te gusta o lo detestas? Y además el libro está muy largo, entonces las expectativas estaban por las nubes. Sin embargo, a mí me gustó mucho. A mí me gustó Emma, la verdad. Yo no la odié, sino como que yo me la gozaba. Emma es una niña que ya es la señora de la casa, ella no tiene problemas económicos, ella no quiere casarse y entonces ella se dedica a hacer conjeturas y armar matrimonios para todas las personas de ahí del pueblo.
y entonces yo todo el tiempo estaba esperando el momento en el que Emma como que se le desbarataran sus planes y aprendiera la lección, porque es un poco arrogante, un poco no, es muy arrogante y siempre cree que tiene la razón. Y las mismas personas alrededor de ella se han encargado de mantenerla como en esa burbujita. Entonces yo estaba esperando el momento en el que se le explotara la burbuja y por fin viera que el mundo pues no era como ella creía y no siempre tenía que tener la razón. Eventualmente esto pasa de una manera inesperada y pues también por eso creo que me gustó el libro, porque yo digo, si Emma no hubiera aprendido ninguna lección, pues apague y vámonos, porque no hubiera tenido sentido que este personaje nunca aprendiera y nunca cambiara. Los personajes me gustaron. Es de nuevo un pueblo en el que pasan cosas de pueblo, se visitan, van a bailes, montan a caballo. Esta atmósfera pues ya nos la esperábamos y ya estamos como más o menos preparadas para cada libro que leemos de Jane Austen con eso, no esperar como emociones muy fuertes. Por el chisme es que nos mantuvimos firmes con este libro, a ver qué iba a pasar, qué estaba pasando. A Emma se le empezó a enredar todo, empezó a meter la pata, a arruinarle la vida a las otras personas. Entonces nos gustó ver cómo esto iba pasando y a ver qué iba a pasar, cómo se iba a desenredar y cuándo era que Emma iba a aprender y cómo. Y sí, creo que soy Team Emma. Otra lectura que hice también para una lectura conjunta de Sophie fue El hombre en busca de sentido. Este es un libro escrito por Viktor Frankl, que es un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración entre 1942 y 1944. Y pues en este libro él nos cuenta esa historia, nos cuenta a detalle desde que los cogieron, los obligaron a ir allá, cómo fue el primer día, qué pasó, los trabajos forzados, cómo los trasladaban de un campo a otro. Nos cuenta cómo la esperanza era un motor para no morirse, así de simple. El hecho de estar esperando algo más, de soñarte la vida después de esto, esa esperanza era la clave para sobrevivir. El libro, la verdad, tiene también como un acercamiento muy clínico de las cosas. Él te está contando cosas durísimas, cosas increíbles, cosas traumáticas para las personas y para él mismo, pero al mismo tiempo se siente como frío y distante. Entonces yo me sentí súper culpable porque yo dije, pues yo pensé que este libro me iba a hacer sentir muchas cosas, hasta llorar o algo así, pero me siento muy mal porque como que no siento nada. Pero ya después en la charla que todas conversamos al respecto, me di cuenta que era una sensación que muchas personas teníamos. Y pues creemos que es por ese acercamiento como tan clínico, tan frío, tan médico que tiene. No era algo muy emocional, sino más descriptivo. Entonces, pues sí, se tornó difícil, complicado y pues las expectativas que yo tenía eran distintas. Pero es un libro que siempre está ahí, uno lo escucha, uno lo ve en las bibliotecas y pues bueno, estoy contenta de que al menos ya sé qué hay en ese libro, de qué habla y pues tener como una opinión propia de él. Otra lectura de agosto fue Coraline. Este fue para la consigna del reto de la Torre de Libros de leer un libro del que ya hubiera visto la adaptación. Y pues de hecho la portada es de la película de Coraline. Esta es la muñequita, esta es la casa y de hecho todo lo que hay en nuestra mente sobre Coraline es de la película, porque hay algunas cosas que acá son distintas, el aspecto de Coraline, también la ropa que usa. En esencia la historia es la misma y es que acá conocemos a Coraline que pues se muda de casa con sus papás, una casa enorme, y pues ella empieza a explorar la casa y descubre una puerta que está cerrada, pero luego la puerta está cerrada y como con unos ladrillos, está tapiada, pero luego ella descubre que la puede abrir y puede pasar a través de un túnel que hay ahí. Entonces pues ella como niña exploradora se mete y va y encuentra otro mundo que es igual al suyo pero mejor. O sea, allí está todo lo que a ella le falta, la atención de sus padres, hay juguetes, la comida es deliciosa, entonces ella se ve muy tentada a estar allí. Lo raro es que en ese mundo todas las personas tienen en los ojos botones.
Y pues allá está su otra madre que quiere que ella se quede allá, que le deje coser unos botones en su cara y que se quede allá por siempre con ellos. Entonces Coraline eh, descubre que hay unos niños atrapados y pues ella se da cuenta como que todo esto es súper malo, que la otra madre no es tan buena como parece, que toda esta comida y todo esto son solo trampas. Entonces pues va a tener que enfrentarse a la otra madre y retarla para poder liberarse de allá y ver si puede liberar a los otros niños. Entonces esta historia la verdad no me gustó tanto. La película es entretenida, pero tampoco me muero por verla. Entonces sentí una decepción porque pensé que en el libro iban a haber más detalles o iba a acabar distinto, pero no, o sea, la historia es casi igual de rara o más. Entonces me pareció que todo era tan aleatorio y eso es lo que no me gustaba. Y pues me sentí muy decepcionada porque es la primera vez que leo al autor y pues sé que tiene muchos fans. Sin embargo, no es que haya escuchado que Coraline es el libro favorito de sus fans, pero pues sí, ese es el que tiene la película y pues esperaba mucho más. Lo que más me molestó es que las cosas fueran tan aleatorias y pasaran así como porque sí, es como la impresión que me dejó el libro. Pero pues creo que para los niños sí puede resultar más entretenido. También les voy a enseñar un poquito sobre valentía y hacer cosas por otros niños que los necesitan. Nada más allá de eso y es como la sensación con la que me quedé. Lo siento. Y otro libro que empecé en agosto, pero no lo terminé sino hasta ahorita, como hasta noviembre, principios, es La guerra no tiene rostro de mujer. Este fue una recomendación que me hizo Lau de Libros Conciencia y es para otro reto, que es el reto de 12 amigos, recomiendan 12 libros. Y la verdad, solo hay una palabra para este libro y es impresionante. Y ahí está incluido todo lo que este libro le hace sentir a uno. La tristeza, la frustración, que algo pueda ser tan asqueroso o al mismo tiempo cosas como paréntesis en la guerra, en la que pasaron cosas muy bonitas, milagros prácticamente. Entonces hay un montón de emociones y sensaciones que están encerradas en esa palabra. Nos cuenta testimonios de las mujeres que estuvieron en el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la autora, es Svetlana Alexievich y es un premio Nobel de Literatura del 2015. Y ella va y esto se empieza como a regar y luego muchas mujeres quieren contarle sus testimonios y algunas de ellas les cuesta recordar, pero quieren hablar y se habla mucho de esto de que hay dos guerras, la guerra que vivieron los hombres y la guerra que vivieron las mujeres. Y ellas nos cuentan esta guerra. También lo que dice Svetlana es que ella no quiere contar la historia de la guerra. Ese libro no tiene datos, no tiene cosas históricas, cifras, sino que ella nos quiere hablar de las personas en la guerra. Y la verdad, o sea, lo logra porque son historias desde el corazón, desde el recuerdo, desde el sentimiento. Entonces, increíble este libro, recomendado también. Léanselo despacio, yo lo leí despacio, también porque estuve muy ocupada y también porque es un libro que carga mucho. Y como yo venía de haber leído pura historia colombiana traumática también, entonces no quería como que se me bajaran tanto los ánimos y ya me dieron paro lector que casi me da, pero recomendado para saber esa perspectiva, una perspectiva increíble, cosas que uno no se puede imaginar y todo lo que le puede pasar a un ser humano y también ver la absurdeza de la guerra. Entonces es un libro la verdad que lo deja uno con, con otra perspectiva, una perspectiva muy amplia, más considerada y con cosas que nunca se te habían pasado por la mente, pues ya está todo eso ahí. También es otro libro que muestra cómo de la noche a la mañana, de un día para otro literalmente, te puede cambiar la vida y te puedes quedar sin casa, tienes que ser la responsable del hogar o te tienes que ir a la guerra o te quieres alistar en la guerra y vas y no es lo que creías que era. Entonces repito, es un libro impresionante de todas las cosas que te cuenta. Es como sentarse también a hablar con esas mujeres y escucharlas y leer sus historias, sus testimonios. También algunas encontraron a la familia, otras no. También de lo que pasó después de la guerra, que es increíble cómo también quedaron tan mal paradas y tenían tan mala fama. O sea,
no, uno no se imagina todo lo que este libro le puede a uno contar. Así que si les gusta la historia, la no ficción y tienen como curiosidad por estos testimonios, es un libro al que se pueden acercar, pero va mucho más allá de la curiosidad, porque los va a dejar con el corazón en la mano. Uno a veces sonríe leyéndolo, pero la mayoría de las veces no. Y yo no sabía que era un libro tan duro, la verdad, hasta que lo empecé a leer y empecé a ver opiniones y cosas cuando les conté que lo estaba leyendo, y yo dije, ¿en qué me estoy metiendo? Pero la verdad vale toda la pena. Ahora finalmente vamos a septiembre y octubre, que las lecturas de esos 2 meses se me mezclaron y eso que fueron muy poquitas. El primero es Aprovecha bien el tiempo. Este es un libro de productividad, pero la perspectiva es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados porque es una productividad bíblica. Este libro es escrito por Ana Ávila y pues también les cuento que la pude conocer el mes pasado y le hice una entrevista. Se las dejo también por aquí arriba y en la descripción. Acá Ana nos plantea muchas cosas sobre la productividad que son al revés, son nuevas, son distintas a lo que siempre escuché y me encantaron. Hay tanta sabiduría aquí, o sea, es un libro al que le tengo mucho cariño. Habla en un tono muy tranquilizador porque nos habla de lo difícil que es crear nuevos hábitos. Nos recuerda que somos humanos, que necesitamos el descanso, que pues no podemos hacerlo todo, pero tampoco tenemos que hacerlo todo. Tenemos límites y es importante aceptar como esos límites y vivir dentro de ellos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Porque también las etapas de la vida son distintas, no siempre vamos a ser igual de productivos dependiendo de nuestra situación y de los recursos que tengamos en ese momento. Entonces, la verdad, un libro que amé y pues trato de ponerlo en práctica. Y pues una de las cosas más contraculturales es que la productividad no es hacer más en menos tiempo y hacer cosas para mí, para mi carrera, sino que la productividad es dar, la productividad es amor, porque lo que estamos llamados a hacer es amar y por lo tanto la productividad es eso. Y pues van a entender esto mucho mejor si ven la entrevista y a la misma Ana hablando al respecto. Pero es un libro súper recomendado si estás como en una etapa de transición, estás tratando de reorganizar tu vida, quieres incluir buenos hábitos, nuevos hábitos, entonces súper recomendado este libro para ti. No es muy largo y la letra es enorme. Y el último libro del que les voy a hablar es también de Jane Austen, el que correspondió a nuestro club de lectura al mes de octubre, y es Mansfield Park. Ya tuvimos la charla final y quedamos muy sorprendidas. Este libro la verdad es una joya escondida de Jane Austen, nos encantó y créanlo o no, Darcy fue destronado en esa charla. Amamos al personaje principal también, que se llama Fanny, y pues acá tenemos la historia de Fanny, que es una chica que cuando tenía 9 años fue adoptada por sus tíos y llevada a Mansfield Park a vivir con ellos. En su casa ya tenía como 9 hermanos, la situación estaba complicada, entonces ellos dijeron, no, pues traigámonos a esta jovencita, la educamos y pues le ayudamos también a nuestra hermana y todo eso. Entonces ella se quedó con los tíos y allí pues ella aprendió a estar como en la alta sociedad, a todo esto de hablar con la gente y todo eso, cómo comportarse, aprendió a tener un lugar, a vivir cómoda, amplia. Sin embargo, todo el tiempo habían unas tías que no querían dejar que ella se olvidara de dónde venía y todo el tiempo le estaban recalcando y exagerando las cosas y diciéndole que ella tenía que ser agradecida, que recordara de dónde la habían sacado, que todo lo que tenía era gracias a ellos y cosas así por el estilo. A raíz de eso creo yo que Fanny desarrolló como una personalidad muy complaciente, sumisa, era muy obediente, pero al mismo tiempo ese es el poder de Fanny. Fanny es superior, como dijimos en la charla, por estas cosas, porque Fanny es tan callada y tan analítica que ella los conoce a todos, de todos tiene una opinión, de todos tiene algo que decir, y al mismo tiempo Fanny acumuló mucha sabiduría. Es una chica muy sabia para su edad, que sabe llegar a conclusiones correctas, al contrario de Emma, que todo lo veía y todo lo hablaba y sacaba conclusiones casi siempre erróneas. Y a mí me costó mucho entrar a este libro. Es un libro que también se va desarrollando muy tranquilamente, nos va contando toda la cotidianidad del pueblo de Mansfield Park, de estas personas ricas, y toda esa cotidianidad puede llegar a ser hasta aburrida, porque es que, o sea, solo se podían relacionar entre ellos, todo eran las cosas súper milimétricas. Entonces
es algo que nos tocó admitir. Tenía la verdad muchos límites, pero Fanny se sabe mover en estos límites y al final pues Fanny es recompensada, la verdad, y nos encantó la personalidad, esa capacidad de análisis y cómo terminaron las cosas para ella. Este es también el libro más profundo que hemos leído de Jane. Aquí hay páginas enteras en las que se hace una crítica a algo, al trabajo de ser sacerdote, al teatro, al libertinaje que estaban teniendo las jóvenes de hoy en día, o sea, y esa época, ese hoy en día era hace 200 años. Y personalmente a mí también el final, cuando Jane, la autora, explica cómo terminaron cada uno de los personajes y por qué, y se devuelve como a explicar, ay, es que a esta persona cuando estaba pequeña siempre le celebraron tal cosa, siempre la mimaron por tal cosa, y me encanta cómo habla ahí de la educación y de la familia, y pues eso yo diría que es casi un ensayo. Entonces sí, un libro que nos sorprendió y nos encantó. Y bueno, eso es todo por este video, son las lecturas que tenía acumuladas. Acá está mi torrecita. Feliz con todo lo que pude leer en estos días. Las charlas, la verdad, es algo que disfruto mucho. Uno termina queriendo más los libros después de eso. Y pues espero que le puedan dar la oportunidad a alguno de estos libros que les mencioné aquí. Cuéntenme cuál les llamó más la atención y cómo les fue a ustedes en estos últimos meses de lectura. Yo ya me estoy reponiendo y espero tener mucho más tiempo para leer en estos últimos meses del año. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!